Esto es ¿Y ahora qué? Un podcast de Fundación ICBC para explorar el fascinante cruce entre la inteligencia artificial, la educación y los negocios. Conversamos con expertos, emprendedores y educadores para desentrañar tendencias, aplicaciones prácticas y el impacto de esta tecnología que ya está moldeando nuestro futuro. ¿Qué hacemos ahora con este presente que nos desafía y nos inspira? Acompáñanos a descubrirlo juntos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de ¿Y ahora qué? Soy Ezequiel Eboral y hoy me complace presentarles un segmento que será parte de nuestro podcast que dimos en llamar Dato Crudo, en el que vamos a explorar el alimento esencial de la IA, los datos. Nos vamos a enfocar en su valor como recurso clave, su ciclo de vida, desde que se generan hasta que dejan de ser útiles, y cómo influyen en las decisiones estratégicas que tomamos a diario. Y para lograrlo, vamos a contar con el aporte de dos increíbles expertas, como lo son Laura De Carli, Head of Data Engineering y Data Governance, y Cecilia Sidelco de Data Cultura, ambas de ICBC. Bienvenidas, Lali y Ceci, ¿cómo andan? Hola Eze, ¿cómo andás? Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Un placer, la verdad que formar parte de este capítulo que vamos a ver cosas tan interesantes nos entusiasma un montón. Bueno, es un gusto tenerlas con nosotros y vamos a empezar con una idea que suele repetirse. El dato es el nuevo petróleo. ¿Qué nos quiere decir esta expresión? Esa expresión, la verdad es que nos hace referencia al petróleo en su estado puro. El dato crudo hace referencia al estado del petróleo. Cuando hablamos de eso, realmente pensamos en qué hacemos con el petróleo. La verdad es que el petróleo es la base de muchísimos de nuestros productos, pero si no lo trabajamos, si no lo refinamos, no nos sirve de nada. Ese mismo punto es con el dato. Nosotros tenemos millones de datos, pero si no lo trabajo, si no lo limpio, si no lo curo, si no lo tengo con buena calidad, no me va a servir de nada realmente. Muy buena la comparación. Y justamente siguiendo con esa idea, ¿cómo funciona ese procesamiento, ese refinamiento de un dato? Ahí nos hacemos referencia a lo que es el ciclo de vida del dato, que tiene diferentes etapas. La generación del dato, que es la que quizás nosotros no sabemos de que estamos generando datos, la captura, el almacenamiento, su clasificación y la exposición de los mismos. Cuando te hablo de generación, me vas a decir, Lali, ¿cuándo genero datos? Todo el tiempo estamos generando datos. Cuando estamos en nuestras redes sociales, cuando estoy en una web institucional, o en el banco, o en una aplicación del celular. Cada clic que hago estoy generando datos sin saberlo. Esos datos, obviamente, son los que les sirven a las compañías para conocernos como clientes, para saber qué nos sirve, qué quieren, qué no, y se captura esa información. Ahí es cuando decimos, ¿por qué es tan importante saber dónde hago clic? Dónde sí, dónde no, porque si no hago eso es un problema mayor. Posterior a eso es, la empresa lo almacena, lo cura y lo expone para la toma de decisiones. Esto es muy interesante porque lo podemos comparar con los procesos productivos que tenemos en los ciclos de vida de algún producto y demás, que también pasa por las mismas etapas. Y podemos hacer esta analogía con el dato también. Y lo más interesante es cómo cuidamos esa información. Eso. ¿Cuáles son las mejores prácticas justamente en este punto? En ese punto lo que nos interesa es saber qué hago y qué no. Cuando uno genera información, sin darse cuenta, las empresas tienen que poder catalogarlo. Pensemos en un supermercado. Si uno va al supermercado, sabe en qué góndola tengo cada cosa. Si yo tengo un supermercado desordenado, mi cliente no entiendo qué va a querer. Entonces yo no voy a saber por qué pasillo tiene que ir el cliente, por qué pasillo me conviene guiarlo. ¿Cuántas veces nosotros vamos al supermercado y le preguntamos a alguien, ¿dónde está la yerba? Y te dice, pasillo 3, góndola 4. Si no lo tuviéramos ordenado, no sabemos eso. No sabemos guiar a nuestro cliente a lo que necesita o a lo que quiere. Entonces, si nosotros sabemos dónde tengo cada producto o cada dato, su fecha de generación o de caducidad, como un remedio, como un alimento. Si yo sé cuándo vence, voy a poner los que vencen primero antes versus los que vencen después, que lo pongo más atrás de la góndola. Y aparte de eso pongamos el ejemplo de casa. Tenemos la alacena, tengo 10.000 especias o 10 frasquitos de especias y ninguna está catalogada, ninguna tiene su etiqueta. ¿Cómo sé que le voy a poner la comida? Totalmente. O sea, imagínate, le pusiste azúcar en vez de sal o maicena y querías harina. Si las ves a grosso modo o lejos, dices, che, pero son iguales. Claro. Sin la etiqueta no sé qué tengo. Sí, o sea, la no clasificación nos hace también tomar malas decisiones.
porque al final del día, bueno, no podemos distinguir entre un dato y otro, y eso tiene un impacto directo en la eficiencia. O sea, se trata de convertir datos en información y la información en conocimiento. Correcto. Exacto. Y el conocimiento nos permite tomar mejores decisiones. Exactamente, interesante. Pero una vez que pasa este tiempo, ¿qué sucede con esos datos? Esa información, cuanto más nuevita es, por decirlo de alguna forma, es la que más importante es para la empresa. ¿Por qué? Porque a mí me interesa qué hiciste en el último tiempo, me interesa saber cómo te comportaste los últimos 10, 5, 6 meses, pero más me interesa saber qué hiciste ayer, qué hiciste hoy. Entonces, conocer esa información es la que nos va a generar a nosotros conocerte a vos como cliente. No importa de qué empresa estemos hablando. O sea, cualquier cuestión nos va a servir. Nos pasa cuando... ¿cuántas veces nos pasó que entramos en una página web buscando una batidora, por ejemplo, en mi caso? Entonces, quiero buscar la batidora al mejor precio. Y automáticamente después de eso, ¿cuántos mails nos llegan con promociones de batidoras? Sí. Porque sabían que quería eso. Eso es información que yo le di a la empresa. Sí. Y la empresa me empieza a conocer a mí como cliente para decir, pará, Lali quería la batidora, busquemos que la compre y que no se quede con las ganas. Entonces, esa es la que implica en el tiempo del dato. Ok. Y ahí quisiera preguntarles, ¿cuál es el ciclo de vida de ese dato? ¿Hasta cuánto dura? Va a depender mucho del tipo de dato, o sea, del dato que estamos generando. Por ejemplo, tu DNI va a durar de por vida. Tu dirección va a depender si te estás mudando o no, si estás alquilando. Entonces, el ciclo de vida de ese dato no es el mismo. Entonces, yo voy a necesitar que vos, me actualices tu dato, quizás cada 4 años, cada 2 años, depende de lo que genera un alquiler. Si vos tenés una casa con domicilio fijo, que es tu casa, con tu departamento, probablemente no cambie. Antes pasaba mucho que nosotros todos los años cambiábamos el celular. Ujú. Desde que estuvo la portabilidad, ese número nunca más cambió. Porque Correcto. yo no cambio mi celular hace, me voy a chavar con la edad, pero Sí, 25 años ya es como Lo que... era un problema antes y es un problema también ahora. Sí. Más todavía, ¿no? Cambiar el número. O la del línea celular. fija cuando venían en En el combo. En la casa, ¿no? El Claro. departamento, exactamente. Y ahí me pregunto, en este ciclo de vida de los datos, ¿qué papel juega la inteligencia artificial? Es muy buena pregunta. Muy buena. Y ahí es cuando decimos, es el motor de la inteligencia artificial, es la materia prima, si volvemos al tema del petróleo. Entonces, si yo quiero generar inteligencia artificial, si no tengo datos, no hay nada que pueda generar. Pensamos en un chatbot. Pensemos en cuántas veces hablamos con un chatbot, escribimos en un chatbot y te dicen, tu nombre, Laura, no, pero te tengo registrado como Marcelo. Marcelo, te juro que no soy. Pero, no, sí, tengo que en este número de teléfono lo tiene agendado Marcelo, que es el cliente tal, en la dirección, no. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? La inteligencia artificial está buenísima, pero si no tengo mis datos con calidad, bien almacenados, bien catalogados, no voy a tener inteligencia artificial que valga. Claro. Así, pero hay 1000 ejemplos. O sea, nos pasa también que el cruce de información. Voy a dar un ejemplo clásico que doy yo. Yo viví varios años en mis padres Sí. y cuando tenía la primera cuenta bancaria mía, mi dirección, mi número de teléfono, cuando no existía el celular, era de mis padres. Claro, yo después llamaba al banco y me decía, no, pero te mandamos la tarjeta de crédito de la renovación a tal dirección. No vivo más ahí. No, sí, porque esa es tu dirección. No, hay que actualizarlo. Entonces, la inteligencia artificial es buenísima, pero también tiene todo atrás una cantidad de datos que nos tiene que ayudar a que sea buena. Sí, y lo más interesante también es qué datos le alimentamos a la inteligencia artificial, ¿no? Porque también hay un detrás de escena que es los riesgos que eso que podemos correr en cuanto a qué datos estamos compartiendo también, la vulnerabilidad de la información. Sí. Sí, es un tema que nos va a ocupar mucho en este segmento, seguramente, cómo cuidamos la información, ¿no? Totalmente. Y bueno, eso también significa que el uso que le damos a la inteligencia artificial. Porque hoy también lo que ocurre mucho es que, esto que decía Lali, le pregunto a la inteligencia artificial, me devuelve algo y el peligro está en darlo como hecho. Decir, Correcto. esto es lo verdadero, no chequear. Sí. Y ahí tiene que ver mucho en cómo se alimentó, ¿no?, la inteligencia artificial. Es que eso pasa muchísimo. La realidad es que nosotros no nos damos cuenta la cantidad de información que generamos.
con las redes sociales la realidad es un punto de partida muy grande. Muchos de nosotros compartimos la vida misma en las redes sociales. A veces somos todos felices, a veces no, pero tenemos el resguardo de qué estamos compartiendo en esa red social. La inteligencia artificial se alimenta de todo y los algoritmos que hay detrás de la inteligencia artificial son cada vez más fuertes. Entonces, le compartimos información a los chats GPT o al que tengamos disponible. Entonces, ahí, ¿estamos sabiendo qué información le estamos pasando? Desde que le pasamos un documento, una foto, un texto que generamos nosotros o que alguien nos pasó. Es toda información que estamos dando a una herramienta que no sabemos cómo la resguarda y que no sabemos qué va a hacer después con todo eso. Entonces, ahí son los cuidados que tenemos que tener. O sea, no digamos, no se usa porque es una herramienta hiper buena y es una tecnología buenísima, pero tenemos que tener cuidado en qué hacemos con eso y qué damos para generar esa información. Bien. Otro también de los fenómenos que hay que tener cuidado es el tema de las fake news también, ¿no? O sea, con la inteligencia artificial es posible o es más probable, más fácil crear esas fake news y por lo tanto manipular la información. Eso pasó muchísimo. Siempre tenemos el ejemplo con Ceci de las fotos del Papa. Sí. A ver, contanos. La foto del Papa cuando aparecía con las camperas de Nike era... Sí, las camperas de Nike. Sí, las camperas así, las bumpers esas, ¿no? Sí, entonces, y pasaron por cuántos lugares esa foto. Sí, incluso fue gracioso y hay personas que lo tomaron como real. Y así hay un montón de información que a veces circula, que la damos por sentado, porque la empezamos a compartir en nuestras redes sociales, con colegas, amigos, y a veces se pueden llegar a tomar decisiones riesgosas con una información que no es la correcta. Entonces eso es un peligro hoy inminente en el cual debemos tener que prestar atención. Bien, y ahí entra un tema que creo que lo maneja muy bien, que es el cuidado de los datos, que eso es algo que vamos a desarrollar seguramente en próximas visitas. Bueno, y alguna reflexión más, alguna curiosidad más que tengan, sobre todo, yo quería preguntarles sobre la gobernanza de los datos. ¿Qué pasa cuando yo doy un dato? ¿Qué le estoy dando al otro, a la empresa, a aquel que le estoy brindando mi dato? Ahí es un punto bastante importante y está muy buena la pregunta ese, porque la verdad es que nosotros no conocemos en el día a día qué es la gobernanza de los datos. Eso. La realidad es que nosotros cuando hablamos de gobernanza de datos es justamente el cuidado real que nosotros tenemos que tener de nuestra información. Hay información que nosotros no se la podemos dar a nadie, nunca. O sea, tu DNI, tu número de trámite del DNI, tu número de cuenta, tu token de celular. Tu clave. O sea, la realidad es que yo no voy por la vida dándole la clave de mi cuenta bancaria a nadie, salvo que quiera depositarme plata ahí. No necesita la clave igual, pero se lo puedo dar. Esa información que no se la das. Entonces, ahí es cuando tenemos que tener mucho cuidado con el dato. Y ahí las empresas tienen un área clave, que es la de gobierno de datos, que es ¿qué resguardo tengo yo con la información de mi cliente? Bueno, mi punto, no importa la empresa a la que estemos trabajando o en la que seamos parte, todos tienen que tener este área porque es el cuidado que tengo de mi cliente. Entonces, si a mí tuvo el caso que se filtró la información, supuestamente, nunca sabemos si es verdad o no, de AFIP había sido, sí. Cuando se filtraron las bases de datos, bueno, ahí se filtró tu información, sin saberlo, sin el cuidado correspondiente. Entonces, si yo no tengo ese cuidado de qué información guardo, cómo la resguardo y quién tiene acceso a información, perdí todo el gobierno de los datos. Entonces, ¿qué es lo importante ahí? Es, ¿qué información no voy a dar nunca? Hay empresas que la tienen, obviamente. La empresa tiene mi número de cuenta si es un banco. Ya lo tiene porque lo generaron ellos. Pero yo no lo voy a andar dando por la vida. O el número de tarjeta de crédito completo. Entonces, ahí es cuando tengo que tener cuidado en la calidad de información que tengo y que doy. Nunca voy a compartir en mis redes sociales una foto de mi tarjeta de crédito. Claro. Nunca mandaría por WhatsApp una foto de mi tarjeta de crédito. Me decís, ¿pero por qué? Porque justamente no sabemos dónde llega esa información. Claro. Por más que yo tenga el celular encriptado, por más que yo tenga el segundo factor de autenticación, bueno, y es parte de lo que probablemente vamos en los próximos capítulos, es ¿qué tengo que tener cuidado? Y así como cliente que tengo que tener cuidado, como empresa que tengo que tener cuidado. Cómo resguardo la información de mis clientes, cómo la cuido y cómo hago los diferentes accesos a que nadie pueda conocer eso.
Sí, y agrego algo más, que hoy estamos en un nuevo paradigma de un cambio cultural también, que tenemos que ir acompañando a las personas a que tomen mayor conciencia del uso de la información, del uso de los datos, y ese cambio cultural es necesario hacerlo con distintas gestiones dentro de las empresas para que cada uno desde su metro cuadrado pueda tomar mayor conciencia de los riesgos que esto implica en tener contacto con los usuarios de nuestros clientes, la información que se maneja, porque es información sensible. Perfecto. Muchas gracias, chicas. La verdad que me da curiosidad sus próximas visitas para conocer más sobre el resguardo, el cuidado de los datos, pero los dejamos con ganas y los dejamos para más adelante. Así que Lali, Ceci, quiero agradecerles por sumarse a ¿Y ahora qué? Con este segmento Dato Crudo, segmento que nos va a acompañar a lo largo del podcast para seguir descubriendo el mundo de los datos y su conexión con la IA. Muchas gracias por su visita. Un placer. Gracias. Gracias por escuchar un nuevo episodio de ¿Y ahora qué? Si te gustó Dato Crudo, no olvides dejarnos tus comentarios, compartir el episodio y suscribirte para no perderte lo que viene en ¿Y ahora qué? Nos escuchamos, hasta pronto.